Bueno, buenas tardes. Ya empezamos a ver a algunos compañeros, compañeras empezamos a ver ahora. Sí, por lo general somos muchas más. Son más mujeres. Sí, claro. Bueno, muy bien. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos los que se suman. Mi nombre es Andrea Retamal Hoffman, me acompaña Natalie Cristi, las dos vamos a ser sus docentes. En este espacio sincrónico vamos a estar juntas, sin embargo cada una tiene a cargo una comisión diferente, ¿sí? En realidad, particularmente nos tocó por coincidencia que las dos tenemos una comisión llamada Comisión 5. Pero Noé va a estar a cargo de la Comisión 5 de la carrera de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico. Así es. Y a mí me toca la Comisión 5, pero de licenciatura en Administración. ¿Estamos bien? Claro. ¿Estamos bien? ¿Todos son Comisión 5? Sí, yo soy Comisión 5. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Soy Comisión 5 de la licenciatura de, Ciencia Política. No pongo la cámara porque de verdad después si no escucho nada. La próxima vez voy a intentar entrar desde otro dispositivo. Bueno, pero de ciencias políticas puede ser que estén un poco mezclados entonces, y que no sean solamente de la licencia. Claro, puede ser. Bueno, no importa, lo importante es que sean Comisión 5 y hayan recibido nuestros correos de que son Comisión 5, en ambos casos, digamos. Sí. Me voy a presentar brevemente y después le voy a dar también paso a que se pueda presentar Noé, a mi compañera. Si bien yo soy obviamente una más de las docentes de la cátedra, en este caso me toca coordinar la cátedra de comunicación institucional hace por lo menos ya desde el año 2019 y estoy un poco a cargo del equipo docente. Sin embargo, siempre me gusta dar clase, así que me pongo siempre a cargo de una comisión también. Y bueno, nada, en particular soy periodista, egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En estos momentos, además de ser docente en la UNAV, soy docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y también trabajo para otra universidad, que es un instituto universitario de seguridad marítima, donde en realidad desempeño más función como docente investigadora. Y bueno, nada, acepté el desafío, digamos, de poder estar junto a ustedes en esta época tan extraña y rara, primero porque me encanta dar clase, me gusta mucho, me da mucha energía poder conectarme con alumnos y alumnas. Y después porque me parece que a estos desafíos, a esta pandemia, también había que ponerle, digamos, el hombro en ese sentido, ¿no? Había que ponerle como buena cara y decir, bueno, esto hay que sacarlo adelante, a como dé lugar. Y poquito a poco, creo yo, además, que el año 2020 es un año efectivamente no muy memorable, pero la verdad es que nos hizo mejores docentes. O por lo menos yo siento que tuve que atravesar tantas cosas que me siento mejor docente este año que el año pasado. Por suerte para ustedes, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, quedo a disposición y bueno, después vamos a seguir conversando respecto a la primer clase y algunas cosas administrativas que nos tocan pasar. Pero le doy lugar a Noé para que se pueda presentar también. Bueno, gracias, André. Mientras yo les estaba contestando a algunas compañeras por el chat. Bueno, como bien leen ahí, mi nombre es Noelí Cristi. Soy docente
de estreno en la Universidad de Guillermo Brown, pero soy docente ya de hace algunos años en la Universidad de Lomas de Zamora. Quizás por eso alguno vio el logo cuando estaba esperando en el Zoom. Bueno, quedó del año pasado, les diría, cuando usábamos el Zoom también en la otra universidad. Coincido con Andrea que tuvimos que adaptarnos y que esa adaptación nos hizo mejorar ciertas cosas, replantearnos, no solo desde la docencia, sino desde el punto de vista de la comunicación, que acá nos reúne. Tuvimos muchas cosas para pensar, tenemos muchas cosas para analizar, para reflexionar de qué manera llegamos con los mensajes y logramos intercambiar y construir. Creo que es muy necesario después de lo que estuvo pasando esta semana con el tema que nos ocupa ahora, que es nuevamente esta segunda ola. Estoy viendo que va a entrar una compañera que se llama igual que yo, no suele pasar, tiene el mismo nombre que yo, que no es muy común. ¿Se llama Noelí Cristi? No, tanto no, pero se llama Noelí y con eso es un montón de coincidencia. Bueno, digo, me parece oportuno que todos los que estamos acá, viendo comunicación institucional, podamos pensar desde la teoría que les vayamos presentando y después desde la práctica cómo toda nuestra vida está cruzada por la comunicación y cómo es necesario repensarla, ¿no? Para poder construir una mejor, quizás suena muy utópico decir una mejor sociedad, pero desde cómo hacemos para que la mayoría use bien el barbijo, es construir una mejor sociedad, ¿no? Para que llegue a todos, para que los niños y niñas también lo utilicen, pequeñas cositas que van sumando en esa construcción. Así que me parece que de esta crisis de oportunidad es como un lugar muy común, pero bueno, aprovechemos lo que tenemos para trabajar y para repensar. Así que bueno, no les robo más tiempo y con mi presentación. Después nos vamos a conocer. No, muchas gracias, Noelí. Noé. Sí, Noé, para los que estudian la licenciatura en Ciencias Políticas, es una experta en opinión pública, ¿no? Y, bueno, sí, le vamos a estar pidiendo, no sé qué experta, pero sí, especialista. Sí, digamos, una especialista, si querés, lo pongo en mejores términos, pero está bueno porque creo que a la gente de Ciencias Políticas les va a interesar mucho algunas de las propuestas que tenemos, que no son curriculares, porque no van a estar dentro de la materia, pero sí que vamos a proponerles como cátedra, como actividades extracurriculares. Así que, nada, es un lujo tenerla a Noé acá. Y me gustaría que sepan aprovechar que está. Bien. Ahora primero a dar las malas noticias, después vamos a conversar más tranquilos. Primero, contarles que un poco sobre el régimen de cursada, ¿sí? El régimen de regularización de esta materia. Quizás con algunos y algunas ya nos vimos en el verano, pero quizás no, digamos, en los cursos de verano, o en el curso introductorio, digamos, de preparación universitaria. Ahí ustedes tuvieron un acercamiento al campus. Una de las herramientas que nosotros utilizamos es efectivamente el campus como medio para poder no solamente intercambiar información, sino que para que ustedes todas las semanas tengan disponibles una clase. Si entraron hoy al campus se dieron cuenta que ya está visible la clase número 2, que es la que vamos a tener la semana que viene. Pero la idea es que todos los materiales estén disponibles para ustedes una semana antes de que esa clase se dé. Y por eso también los trabajos prácticos tienen ese doble sentido. Por eso van a tener dos trabajos prácticos diferenciados. Uno, que les llamamos trabajos prácticos de lectura, ¿sí? Y que no esta semana, no esta primera vez, porque bueno, echamos a andar y que entre que
remontamos el inicio, lo hicimos un poco más extenso, pero la idea es que el trabajo práctico de lectura siempre esté hecho antes de la clase que le corresponde sincrónica a esa. Es decir, que ustedes lean antes de venir a la clase, ¿sí? Esa es la función de ese trabajo práctico de lectura. Por eso, la fecha de realización de los trabajos va a estar en función de esto. Solo esta semana tiene una excepción. También, si entraron, van a poder ver que ya en la solapa de clase, en la solapa de cada una de las comisiones, ustedes tienen colgado un trabajo práctico individual, obligatorio, ¿sí? Que se trata sobre la clase que vamos a dar hoy. Como la damos hoy, ese trabajo siempre se va a abrir en el mismo momento en que se abren las, digamos, se va a abrir y va a tener el plazo más extenso de realización, ¿sí? O posterior, no más extenso, sino que posterior a la clase. Quedamos. No sé si los enredé mucho, pero la idea es que todas las semanas van a tener 2 trabajitos prácticos, ¿sí? Y esto, además, se va a ir incrementando en el sentido, o incrementando no en la cantidad, sino que los trabajos prácticos individuales en un determinado momento van a empezar a ser grupales. Porque a partir de la 5ª clase, en realidad, a partir de la 5ª semana de encuentros, vamos a empezar a trabajar en grupos. Entonces ese trabajo práctico individual que ustedes tenían hasta ese momento se transforma en grupal. Y no va a ser de entrega semanal, sino que cada 15 días. Ese trabajo práctico grupal, en realidad, son partes de un trabajo único final que ustedes con sus grupos van a tener que ir realizando. Ese trabajo tiene que ver con hacer un diagnóstico comunicacional y una propuesta comunicacional respecto a una institución. Esto se lo vamos a explicar más cerca de la fecha, de cuando lancemos ese trabajo. Pero básicamente la materia tiene esa estructura, ¿sí? Y lo pensamos de esta manera porque necesitábamos, primero porque son un montón de alumnos y alumnas. Pero además, porque estamos convencidos, también y convencidas, de que ustedes, al desafiar esta no presencialidad, necesitaban estar acompañados. Y además que la práctica en sí misma tenía que estar presente dentro de la materia. El acercarse a una institución y analizarla desde el punto de vista comunicacional no podía ser algo abstracto, sino que tenía que ser algo concreto y poder ser parte, digamos, de un análisis, ¿sí? Bueno, ese es el trabajo final, es un trabajo integrador, y constituye la segunda nota que ustedes tienen en esta materia. La primera nota es a través de un parcial, que van a tener promediando la materia por ahí por fines de mayo, creo. Si no mal no me equivoco. Eso también está, si ustedes se fijan en el cronograma, en la hoja de ruta de la materia, lo van a encontrar y van a encontrar aproximadamente cuándo es la fecha. El parcial es un parcial que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el método, pero seguramente lo van a tener que hacer ustedes desde su casa y después enviarlo, pero todavía no tenemos exactamente pensado cómo. Digamos, el año pasado hicimos uno a través de Google Forms, por ejemplo. Resultó bastante bien, pero hubo personas que tenían inconvenientes, digamos, entonces fue muy cómodo para la mayoría, pero algunas personas tuvieron problemas, entonces bueno, también hay que adaptarlo. Y también hay una tercera nota, que es una nota individual, ¿sí? Porque la nota del trabajo es grupal, pero la del parcial es individual, y una tercera nota individual que tiene que ver con la obligatoriedad, digamos, los trabajos de lectura, los TP, de tener al día los TP de lectura, digamos, y de hacer los TP de lectura, y también aquellos trabajos
iniciales que son individuales, ¿sí? Los trabajos prácticos individuales. Igual todo esto está también explicado en las condiciones de regularización, pero básicamente esas notas, digamos, constituyen después la nota de regularidad. Y si ustedes tienen una nota de regularidad de 4, ¿no? Porque si es menor a 4 no está aprobada la materia, digamos, o no está regularizada la materia. Si ustedes tienen una nota entre 4 y 6, regularizaron la materia y están en condiciones de dar el examen final de la materia. Si ustedes regularizaron la materia con 7 o más de 7, promocionaron la materia. Quiere decir, no necesitan dar examen final, ¿sí? No solamente promocionaron, sino que aprobaron la materia. Para eso, las 3 notas que tienen en la materia tienen que ser superiores, digamos, o iguales a 4. Para tener estas dos condiciones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que expliqué o están mareadísimos? Sí, se entendió. Bueno, yo entendí. Perfecto. Sí, sí, se entendió. Muy bien. Sí, se entendió. Sí, Gracias. Bien. Sí, igual si hay dudas con respecto a esto, lo vamos a ir caminando. Así que lo más importante y que necesitamos el cuerpo docente que ustedes hagan es estar activos en el campus, ¿sí? Si hay alguien que todavía no ingresó, que tuvo problemas para ingresar, nos avisan, nos dicen, ustedes tienen nuestros correos electrónicos, que es una forma de además de comunicarse, tienen estos espacios que también pueden decirme, che, profe, al final de la clase en particular, pero, che, profe, mirá, tuve problemas con esto, no pude hacer, no vi esta semana me escribió una alumna que no, vieron que en la clase número 1 había un audio, ¿no es cierto? Bien, ese audio, algunos no lo pudieron bajar. Entonces, yo les pedí particularmente que aquellos que no podían bajarlo, me escribieran y nosotros se los mandábamos por correo electrónico, ¿sí? Porque quizás, qué sé yo, por una cuestión de incompatibilidad de la máquina, o porque la máquina o el teléfono tenía algún problema, no lo podían escuchar. Cualquiera de esos problemas que tengan, siempre acudan a su profe de la comisión, digamos, ¿no? Y le escriben. Tienen no solamente el correo electrónico, sino que a través del campus, ahora se los voy a mostrar un poquito el campus, tienen mensajería interna. Le escriben a su profe por mensajería interna, ¿sí? Y es una comunicación rápida, efectiva. Y lo que les decía, reforzar esto, todas las semanas ustedes deben ingresar al menos 2 o 3 veces al campus para ver novedades, para hacer las actividades y para leer los materiales que están disponibles, ¿sí? Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco el campus y cómo está pensada la lógica del campus. Pero quienes hicieron el curso de ingreso en el verano conocen esta lógica porque es la misma que utilizamos en el curso de verano. Por lo menos perdón, no, porque capaz que estoy mintiendo, digamos, es la lógica que usamos en introducción a la vida universitaria, ¿sí? No en todas las materias del curso de verano, estaría mintiendo. En introducción, que la tuvo todo el mundo, la introducción a la vida universitaria, la misma lógica se había usado. Voy a compartir acá, a ver si puedo... Uy, perdón. A ver si esto no. Esto es el mail, pero no me deja. A ver, O sea, tenés perdón, claro, seleccionar Bien. dejar puesta el campus. Y ahí estoy compartiendo. Exactamente, perdón. No, bueno. Vamos de nuevo. Ahí va. Vamos de nuevo. Ahí estamos, ¿no? ¿Estamos compartiendo el campus? Sí, profe. Bien. Sí. Yo como soy profe general, entonces tengo muchas pantallas, pero ustedes se van a encontrar seguramente o con una de estas de introducción a los, de comunicación institucional, ¿sí? Voy a entrar
a comunicación institucional hay 2 aulas de comunicación institucional, pero ustedes en general ven una sola, no se preocupen por eso. La distribución, cuando ustedes ingresan, aproximadamente es esta. Lo que pasa es que como profes vemos un poquito diferente la página, pero más o menos ustedes ven lo mismo que nosotros. Hay una primer pestaña, a esto nosotros le llamamos pestañas, esto de presentación, bibliografía, clase 1, clase 2, para nosotros son pestañas y las llamamos de esa manera. En la presentación ustedes van a encontrar esta hermosísima presentación Geniali, donde nos van a ver a todos los profes que estamos a cargo de comisiones y en la materia, ¿sí? Y una pequeña pizarra de avisos importantes, ¿sí? Y después está el programa de la materia, la hoja de ruta del primer cuatrimestre de las comisiones de los martes y la comisión de ustedes, que son las comisiones de ustedes, que son los jueves. Y en esta hoja de ruta ustedes van a encontrar cuándo es el parcial, cuándo se entrega el trabajo práctico final, digamos, algunas de las cosas que posiblemente puedan llegar a sufrir alguna modificación, pero básicamente esa es nuestra hoja de ruta y las condiciones de aprobación. Les sugiero que lo miren y que lo tengan siempre a mano, y por eso lo ponemos y lo colgamos, para que esté siempre a mano. ¿Vamos? Después van a ver la solapa de bibliografía, ahí van a encontrar toda la bibliografía de todas las clases, falta alguna todavía, pero va a estar toda. No se preocupen mucho si no encuentran algo acá, porque en cada una de las solapas de clase esto se vuelve a repetir, con la bibliografía específica de esa clase, ¿sí? Acá van a encontrar toda la bibliografía de la materia. Y después ya las solapas de clase, ¿sí? Que ¿cuándo se abren las solapas de clase? Se abren, bueno, nosotros pensamos en los miércoles, porque así las comisiones de los martes y los jueves quedan como en el medio, ¿no? Así nadie se queja de que ve mucho antes o mucho después la información. Lo pusimos en el medio de los 2 días. Para que, entonces todos los miércoles ustedes van a, si entran al campus, van a descubrir que hay una nueva solapa de clase habilitada. Esta es la de la clase número 1. Siempre está bueno leer lo que ponemos acá, no lo ponemos en vano, digamos, lo ponemos para transmitirles algún mensaje importante. En este caso era guiarlos un poco a través de esto mismo que estoy haciendo yo ahora, de qué es lo que hablamos cuando decimos, bueno, el baúl de recursos, a qué me refiero cuando hablo de solapa de clase, solapa de comisión, ¿sí? Y después de la presentación, en general también tenemos como una pequeña presentación escrita sobre lo que se va a hablar específicamente en esa clase, ¿sí? El audio que les mencionaba, ¿sí? Que en este caso van a escuchar mi misma voz en ese audio, pero por suerte después hay otros profes que hablan también y escuchan otras voces, quizás más agradables, más armónicas que la mía. Otro Geniali que los va a guiar en la lectura, pero además les va a señalar, no es que los guíe demasiado en la lectura, voy a ponerlo, sino que les da como las pautas de lo importante en donde focalizar la mirada cuando leemos, ¿sí? La intención de este material en particular y de todos los materiales que tratamos de colgar, no es que ustedes estudien solo de esto, sino que esto les ayude, una vez que ustedes leyeron, a focalizar un poco más la mirada, ¿sí? Si lo hacen antes de leer, les aconsejo que lo vuelvan a mirar después de leer también, porque es esa la intención, ¿sí? Profe. Sí. Disculpe que la moleste. Cuando usted entra, ¿vio que hay una solapa que dice Comisión 5? Sí. Bueno, yo entré ahí, pero en la presentación hay una partecita que dice avisos y dice bienvenidos a la Comisión 1. Sí, porque los profes somos humanos. Ah, pensé que capaz que era porque era la Comisión 1. No, porque los profes somos humanos y le erramos, y sobre todo yo. Bueno, soy una erradora profesional, en realidad, te voy a decir. Pero gracias por avisarme, lo voy a cambiar. No, por favor.
Pero vos hacele caso a la solapa 5, ¿sí? Comisión 5 es comisión 5. Gracias. Gracias. Bien. Y como verán, vuelve a estar acá la bibliografía de la clase, ¿sí? Hay bibliografía obligatoria, que está muy bueno que la lean porque es obligatorio, digamos, así como amablemente diciéndolo. Pero también hay otra bibliografía que es complementaria y que también está bueno que la lean para que, si les gustó el tema, si quieren indagar un poco más, ahí está. Hay diferentes autores que en general toman este tema y está bueno leerlo. Yo le decía hoy a Noé, en particular, que a mí me gusta mucho el texto que trabajamos, pero también me gusta el texto de Etkin, por ejemplo, en comunicación institucional. Sin embargo, pienso ¿por qué le dimos este texto en el de Etkin? Bueno, porque en realidad me gusta, voy a dejar de compartir un minuto la pantalla, porque en general me gusta que ustedes se encuentren con un texto más ameno y más amable en el primer texto que trabajan. Entonces, el de Etkin, como es mucho más específico de comunicación institucional, lo vamos a retomar en otros capítulos y van a ver que es muy bueno también. Pero una vez que estén como más ya a caballo del tema y ya hayamos visto otros conceptos en el medio. Bien, voy a volver ahora a compartir pantalla. Me quedé por acá. Y la clase 2 tiene una particularidad, y les pido disculpas por eso también, porque va a ser a partir de ahora la actividad de lectura que estaba colgada en cada una de las comisiones, ¿sí? Va a estar colgada en la solapa de clase. Entonces, ustedes van a tener que ingresar siempre a las solapas de clase y a las solapas de comisión para hacer las actividades, para completarlas. Las actividades, por ejemplo, no sé si la vieron. Acá tienen un video explicando, digamos, de qué se trata el texto que van a tener y el tema. En vez de un Geniali hay una infografía, digamos, donde hay un mapa conceptual. Y acá, abajo, ustedes lo van a ver, va a estar disponible a partir de mañana, está el trabajo práctico de lectura 2. Profe, disculpe, sí. La mapa es conceptual, yo lo agrandé, pero no la puedo leer, no lo veo. No lo ves. Bueno, lo vamos a... Adentro y no las veo. Bueno, lo vamos a mandar... No se entienden las letras. No se entiende la letra. O yo estoy muy chicata ya. No es legible. No, yo también soy recontra. Yo también soy leerlo. muy chicata, pero vamos a tratar de poner un poquito más grande y sacarlo de donde se hizo para poder que ustedes lo vean mejor. Está bueno que lo digan. Y cuando sea así, nos mandan un mensajito interno, decir, che, mirá, pasa esto. Porque ya les digo, los profes somos humanos y humanas. Acá dice, perdón, una compañera nos tira un tip. Jennifer dice que arriba yo no lo vi, arriba del mapita conceptual hay un enlace que si lo abren se puede hacer zoom. Claro, pues. Ahí, claro. Donde dice mapa conceptual. Donde dice mapa conceptual, uno, lo estoy haciendo, no sé si lo están viendo. ¿Sí? Uno va. Ah, sí, bueno, dale, voy a probar. Y pues está hecho en una página. No, ves arriba donde te dice Creately. Creately, ¿sí? Ahí claro, lo debería abrir. Quizás tarda un poquitito en mi máquina, pero ahí va. Bueno, no sé, en algún lado se puede agrandar. Lo que dice la compañera es verdad. O sea, tenés que verlo en vez de incrustado. Yo lo trato de agrandarlo y veo solamente manchitas. Perdón, profe, abajo de todo donde dice mapa conceptual, que dice para guiar la lectura, yo hice clic ahí y me lo abrió en una pestaña nueva bien en grande. Perfecto. Igual a pesar de eso le hice zoom y también lo pude ver. ¿No lo pudiste ver o lo pudiste ver? Sí, lo pude ver, pero haciéndole zoom.
pues están las letras muy chiquitas. Yo voy a dejar de compartir porque en realidad el problema es que tengo problemas de conectividad. Entonces, ustedes no lo ven, pero la verdad es que, sin embargo, lo podemos mandar, no hay ningún problema. Vamos a tratar de mandarlo, mandar por lo menos el enlace, ¿sí? Para que lo vean bien desde otra página. ¿Está bien? Yo lo que pude hacer es bajar la Sí. imagen a la computadora y ahí con la imagen de la empecé a agrandarlo, y ahí sí se ve bien. Buenísimo, Pablo, esa es otra, porque además la actividad que van a tener que hacer tiene que ver con este mapa conceptual. Profe. Sí, Julia. Yo estoy con el celu también. Abajo del dibujito que está el mapa conceptual, abajo dice mapa conceptual. Si entra ahí, después entra de vuelta a otra página y ahí se ve más grande. Perfecto. Bueno, eso. Lo importante es que lo puedan ir viendo, visualizando, y aquellos o aquellas que tengan problemas para verlo, nos escriben y se los mandamos para que no tengan problema y les sea como herramienta, porque la gracia de esto es que les sirva a ustedes. Bien, una vez que recorrimos esto y que tienen en claro que hay 2 actividades por semana que son obligatorias y que van a estar siempre, ¿sí? Esto es lo que quiero que sepan. Todas las semanas tenemos que trabajar, tanto en la lectura como en la fijación de conceptos. La fijación de conceptos tiene que ver con hacer trabajos vinculados al texto y a la incorporación de los conceptos que vamos incorporando. En cualquier momento se larga una tormenta bestial, ¿no? Vamos a estar todos navegando en el... Así que bueno, esperemos que... Bien. Dicho esto... No pude leer, perdón. Ah, perfecto. Dicho esto, voy a comenzar con la clase específicamente de hoy, ¿sí? No quiero, si se quedaron cosas en el tintero y si se les quedan preguntas que tienen más que ver con el tema administrativo, no importa, las anotan, las podemos hacer al final de la clase o las plantean para la próxima clase, o nos mandan un correíto o un mensaje interno y les prometo que les vamos a contestar, digamos, vamos a tratar de hacerlo. No siempre las contestaciones son inmediatas, pero siempre tratamos de contestar lo más rápido posible, ¿sí? Por supuesto que no le vamos a contestar a las 3 de la mañana a nadie, pero la idea es que las múltiples vías que tenemos de comunicación nos sirvan para eso, para estar más conectados. Bien, justamente hablando de comunicación, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el tema de la definición de comunicación, ¿sí? Y si yo les preguntara a las 55 personas o 54 personas que están en esta sala su definición de comunicación, probablemente seguramente vamos a coincidir en muchos de los conceptos, pero no tengamos una o no arribemos a una definición de lo que es la comunicación, ¿sí? Y eso es porque efectivamente, así como lo dice el texto en sí mismo, la comunicación es polisémica, digamos, es polisémica en el sentido de que tiene muchas acepciones y se entiende de muchas maneras, ¿sí? O puede entenderse de muchas maneras. Los autores en este manual, digamos, de comunicación en las organizaciones sociales, empiezan o proponen empezar la definición de comunicación por una que da la UNESCO. ¿Quién sabe lo que es la UNESCO? Se pueden arriesgar, el que gana, se gana una licuadora al final del cuatrimestre. Un organismo internacional. Muy bien, Germán, pero ¿de qué se trata el organismo? Y como organismo internacional promueve la cultura, la unidad entre los pueblos, y es una institución universal y se rige por un estatuto y además
persigue causas o bienes que sean afines a la sociedad y a la comunidad. Germán es un experto en la UNESCO. No solamente se ganó la licuadora, sino que el kilo de naranjas para hacer su primer exprimido. Bien. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y así como decía Germán específicamente, ¿sí?, es un organismo internacional que en general empieza digamos, a sistematizar algunas cosas para que en el mundo haya acuerdos globales sobre algunos temas. Persigue, además, se rige por leyes del derecho internacional público y privado. Exactamente. Porque en su doctrina concuerda con los tratados internacionales y aquellos tratados que tienen prerrogativa constitucional, entiendo. Sí, y además nosotros, en general, ellos suelen dirimir algunas cuestiones y después los países van adhiriendo o no a cosas que las Naciones Unidas, claro, no es como un ámbito internacional de decisión, como un además, parlamento siempre en universal, concordancia, ¿sí?, con distintos Bien, institutos del derecho internacional público y privado y distintos organismos, no solamente los estados, sino también otros institutos de resoluciones de conflictos, como la OIT, la ONU, podría nombrar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Y por qué hago la pregunta de qué es la UNESCO? Porque a veces cuando comenzamos a estudiar, no para el caso de Germán, pero para otros casos, cuando comenzamos a estudiar una disciplina en particular, empiezan a surgir nombres y cosas que nosotros no sabemos el significado. Tengo el caso de un amigo que estudió sociología y me decía, mira, yo estuve los primeros 2 años sin saber, hablaban de la empiria, y decían empiria de acá, y decían empiria de allá, y yo no sabía qué era la empiria. Y yo lo que no quiero, que ustedes se queden no sabiendo durante 2 años a qué nos referimos cuando hablamos de determinados términos, ¿sí? Por eso pregunto, digo, y le agradezco obviamente a Germán su intervención, que fue absolutamente completa y por eso se ganó a final de cuatrimestre la licuadora. Pero la idea es que perdamos el temor a preguntar cuando haya un término que no entendamos, porque básicamente necesitamos entender ciertas cosas, no digo la UNESCO en particular, ¿no?, pero ciertos términos que necesitamos acuñar para hacer nuestro universo simbólico más amplio, ¿sí? Y además cada vez o más específico de nuestra disciplina, ¿sí? Los que estudian ciencias políticas, más específico de las ciencias políticas, los que estudian acompañante terapéutico, más específico para la disciplina de acompañante. Hay un mundo simbólico en el que nos tenemos que empezar a familiarizarnos, pero nadie se familiariza de la noche a la mañana, ¿sí? Bien, según la UNESCO, la comunicación sostiene y anima la vida. Es motor y expresión de la actividad social y de la civilización. Esa es una parte de la definición. Y en el texto ustedes van a ver que lo desglosa cada una de estas cosas, ¿sí? Desglosa cada parte de esta definición. Sigue diciendo, es la fuente, la comunicación común de la cual se toman las ideas. Fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad y la comunicación, finalmente, dice el texto, vincula en el hombre, dicho sea de paso que también lo vincula a la mujer, sus aspiraciones más nobles de una vida mejor. ¿Sí? Esas partes, como oraciones que tiene esta definición, efectivamente engloban muchas de las cosas que una definición muy amplia de comunicación. Porque a veces uno podría entender solo comunicación como una transmisión de información, o comunicar podría ser
solamente hablar con alguien. Y la comunicación en realidad en nuestra sociedad cumple una función absolutamente vinculada a nosotros mismos como sociedad, ¿sí? Esto es lo que quiere decir, por ejemplo, que fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad, ¿sí? La comunicación nos hace, digamos, ser sociedad. Y a su vez, la sociedad es gracias a la comunicación y la comunicación es gracias a la vida en sociedad. Es recíproco ese vínculo. ¿Sí? Andrea, porque acá una compañera ponía, me parece oportuno mencionarlo, que, perdón, se me fue del chat lo que dijo Romina. Le digo Romina, pero dice Romy. Romy Fuentes dice, a través de la comunicación se transmite cultura, por supuesto, y yo le agregué, que es algo que seguramente después vas a avanzar, que transmite, pero también construye cultura. Esto que vos mencionabas de que sociedad y comunicación, o cultura y comunicación, como dice en el texto, van de la mano, ¿sí? Se retroalimentan una a otra. O sea, no existe cultura sin comunicación, eso lo sabemos bastante bien, y no hay comunicación sin cultura también. Claro, no hay comunicación sin cultura y no hay cultura, o sea, no hay sociedad que todas las sociedades, en todos los tiempos, han tenido una determinada cultura. Esa cultura obviamente es algo que se va modificando, ¿no? Se va construyendo, por eso decimos que está en construcción. Y hay ahí una cosa muy interesante, que tiene que ver con que nosotros además pensamos, el texto nos propone ahí una parte muy interesante, que es, nosotros pensamos la realidad, nos pensamos a nosotros mismos a través del lenguaje, ¿sí? Y de la comunicación. El pensarnos a través del lenguaje, esto que nosotros estamos construyendo hoy, y a mí siempre me gusta dar el ejemplo de que si hubiera una maquinita que copiara todo lo que estamos diciendo, todo lo que ustedes además están haciendo, además de escucharnos, digamos, y eso lo transformara en una bola de hilo con palabras, tejidas palabras, nos haría específicamente inmersos en una especie de maraña de palabras y de significados. Y efectivamente nosotros somos, a través del lenguaje, digo, lo dice uno de nuestros autores preferidos, Noeli. Vos me vas a decir el nombre. Estamos metidos en una urdimbre, digamos, de significaciones, ¿sí? Es como si nos pensáramos que nos atraviesan palabras por todos lados, ¿sí? Y esas palabras no es que van volando sueltas. En realidad, cada una de esas palabras viene unida a un determinado relato. Por ejemplo, ¿no? El texto agarra estas determinadas palabras, me gusta mucho el ejemplo que pone el texto. Dice pobre, marginal, excluido, vulnerable, carenciado, asistido. ¿Es lo mismo si yo le pregunto, si yo me refiero a una persona como pobre, que si le digo marginal, que si le digo excluido, o le digo vulnerable, o le digo carenciado o asistido? ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué no es lo mismo? No. Porque contienen cierto grado de violencia. Son palabras hirientes. ¿Por qué son hirientes, Germán? Y porque la palabra misma marginalidad encierra un halo de oscuridad. Yo lo tomo por ese lado. No sé si es correcto. Encierra, vos tenés razón, encierra un halo, porque cada palabra no es una palabra. Y además pienso en el tono que se dice también. Claro, perdón que la corté. Sí, obvio, ¿no? No es lo mismo decir no es solamente la palabra. De bajos recursos o carenciada, decir ese marginal, o señalar y decir esa persona de mal vivir, o marginal, o negro de M. O cuando leemos una noticia y
refieren a los pibes chorros, por ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo de una anécdota puntual del noticiero Crónica una vez, no sé si mis compañeros se acuerdan, cuando dijeron que habían muerto en una obra 5 albañiles y un boliviano. Claro, 5 personas y un boliviano. Claro, 5 personas y un boliviano. Lo estigmatiza. Claro. Bueno, ¿por qué las palabras? ¿Las palabras estigmatizan? Lo que estigmatiza es el discurso que se da. El uso que se le da a la palabra es lo que realmente estigmatiza. Y en el contexto en el que se emplea esa palabra, me parece a mí, va. Pablo, ¿vos qué decías? Sí, lo encasilla en un lugar que capaz no tiene que ir, y la intención que tienen también, ¿viste? Puedes decir marginal en algún texto, pero ese argumento ya lo están encasillando en un lugar que lo marginan, lo encasillan en un lugar que capaz no tiene nada que ver con decir pobre, no tiene nada que ver. La intención que tiene. Porque cada una de estas palabras, Pablo, ¿sí?, representa un mundo simbólico. Y cuando nosotros, en vez de decirle pobre, decimos marginal o excluido o vulnerable o carenciado o asistido, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo o proponiendo una mirada determinada sobre el mundo. Claro. No es lo mismo, y por eso no es lo mismo, porque miramos el mundo de una determinada manera. Es efectivamente un mundo simbólico, llamado también un mundo ideológico, ¿sí? El mundo simbólico, el mundo de los valores, que involucra cada una de esas palabras, y quizás las palabras van cambiando, porque no es, lo van a ver la próxima clase también, lo vamos a estar estudiando en la clase que viene, pero las palabras no quedan siempre iguales, digamos. Las palabras cambian, y cambian el valor que tiene una a otra. Porque por eso las sociedades se transforman en realidad. No podría decir que avanzan, sino más bien se transforman. Y ciertos valores pueden ser positivos un día y negativos al otro. En general, las sociedades nos vivimos o convivimos con esta polaridad entre lo bueno y lo malo, el cielo y la tierra, el cielo y el infierno, digamos, con esta polaridad valórica en realidad, porque construimos un mundo simbólico. El texto propone también una mirada, esta definición de la UNESCO propone una mirada de la comunicación vista como vínculo. Y el texto toma otra autora, y es muy interesante que conozcan sobre esa autora, y quien tenga ganas puede investigar un poquito más sobre ella. María Cristina Mata es una comunicadora argentina, de las pocas, digamos, de las pocas personas especialistas o que escribe sobre teoría de la comunicación en Argentina. Y dicho sea de paso, de las pocas mujeres que se conocen en la escritura de la comunicación, de las teorías de comunicación en América Latina. Por eso tiene doble valor, digamos. María Cristina Mata dice: la comunicación puede ser entendida más allá de la transmisión de información, e implica pensarla en sentido experiencial, o sea, de experiencia, ¿sí? Implica pensarla como vínculo. Esto de poner, cuando hay comunicación, uno pone en común y comparte e intercambia cosas. Esto no es toda una definición, y vamos a dejar también algunas cosas planteadas para la clase que viene. Esto tiene que ver, esta postura que se toma, tiene que ver con un modelo de comunicación específicamente. Un modelo de comunicación que propone no solamente a quien emite el mensaje, sino que al receptor de ese mensaje como dos iguales que hablan, y ambos, no sé si iguales, pero que ambos tienen la capacidad tanto de emitir como de recibir mensajes, ¿sí? Esta
esta teoría, digamos, de comunicación, y cuando nosotros hablamos de comunicación en las organizaciones, y particularmente en las organizaciones sociales, en general tomamos a la comunicación desde el punto de vista del vínculo que generamos con otros, ¿sí? Y por eso también es tan importante el otro en esa comunicación y en ese vínculo. Lo vamos a ver, no por una cuestión, a ver, meramente de, digamos, de decir, bueno, nos importa el otro. No, la verdad es que desde muchos puntos de vista, la comunicación institucional necesita del otro para constituirse, ¿sí? Toda la comunicación en general y la comunicación institucional en particular necesita de un otro para constituirse como tal. Para estar completa, digamos, para que nosotros podamos mirar y observar la comunicación, tiene que estar ese otro y está muy presente. Bien, el texto sigue. Sí. Profe, como que se necesita de ese vínculo para que se produzca el cambio social, ¿sería? Sí, a eso iba, pero más que el cambio social, más que nosotros, por supuesto, en las organizaciones, ahora avanzo con ese tema, pero el tema del cambio social en particular lo propone el texto porque habla de organizaciones sociales, ¿sí? Y a esto viene como esta segunda patita. Nosotros tenemos comunicación institucional. Por un lado, estuvimos viendo de qué se trata la comunicación, ¿no es cierto? Y desde dónde nos paramos a estudiar o a definir la comunicación. Pero por otro lado, ¿sí? Por otro lado, nosotros también trabajamos con instituciones, por eso se llama comunicación institucional. Y cuando nos referimos a instituciones, ponemos como en la misma, como en el mismo estante a llamarle organizaciones. Cada vez que nosotros hablemos de instituciones, es lo mismo o es equitativo hablar de organizaciones, ¿sí? ¿Y qué son las organizaciones, en definitiva? ¿Alguien puede decirme qué es una organización? Que no sea Germán, ¿eh? Le gané la apertura de micrófono, mira. Junto de personas con el mismo fin, ¿puede ser? Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir yo. Conjunto de personas que tienen un mismo objetivo. Un objetivo. Claro, es una organización o una institución abarca por lo menos un conjunto de personas, ¿no es cierto? Es una unión de voluntades en realidad. Germán se volvió a ganar la licuadora, muy bien. Claro, pero siempre con un fin no vale, Germán. Consta de una organización y de una estructura determinada para cumplir un determinado fin, que puede ser social o tal vez no, puede ser económico o comercial. Sí, hay algunas con fin de lucro y otras sin fines de lucro. Claro. Exactamente. Y hay algunas que son organizaciones del Estado, ¿sí? Instituciones o organizaciones del Estado, y aquellas que en realidad son instituciones y organizaciones que pertenecen a otro mundo que es el mercado, ¿no es cierto? Sí. También. En el texto se las nombras como OSC, o sea, para hacer una definición de todas las organizaciones juntas. Sí, claro, porque el texto en realidad abarca, el texto en realidad va, en definitiva, a estudiar las organizaciones sociales, que es un poco también el énfasis que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Nosotros, ¿sería lo que abarca todo, digamos? Y de ahí van con las distintas ramas. No abarca todo. No, yo sé que hay varias ONG o ONU, o sea, un montón, pero por eso claro. Sé que por ahí nosotros vamos a tomar el concepto de organizaciones sociales lo más amplio posible, pero lo cierto es que en general las organizaciones sociales no son organizaciones con fines de lucro, digamos, ¿sí? Por lo general tienen otro tipo de tipología, pero a nuestro fin,
a nuestro fin, lo que vamos a analizar en definitiva son las organizaciones, las instituciones, de todo tipo, ¿sí? Después, más adelante, nos vamos a posar o vamos a fijar la mirada un poco más en las organizaciones sociales. Pero las instituciones, lo que tenemos que saber de las instituciones es que son estructuradas, que son autogobernadas, ¿no? Y voluntarias, que son, por lo general, cuando son organizaciones sociales, son sin fines de lucro, y también existen aquellas que son del orden privado, ¿sí? Todas esas, en realidad, en definitiva, son instituciones u organizaciones que están atravesadas por relatos simbólicos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a mirar de esas instituciones en particular no es si tiene comisión directiva, si votan todos los años, o si tienen... No, lo que nosotros vamos a mirar específicamente dentro de esa institución es la construcción de sus relatos. ¿Cómo construye esa organización sus relatos? ¿Y por qué este punto de vista en particular? Porque dijimos que las organizaciones, lo primero que dijeron los compañeros y las compañeras era que las organizaciones están conformadas por personas, ¿no es cierto? Las organizaciones, como las personas, digamos, y como cada uno de nosotros y de nosotras, estamos constituidos por relatos. Nosotros en sí mismos, esto que decíamos, que la cultura nos envuelve con un tipo de relato, y cuando me refiero a relato, vuelvo a decir, a un mundo simbólico, que es el que nos hace ver la realidad de una determinada manera y no de otra, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en... A ver, si nosotros en vez de haber nacido en esta parte del mundo hubiéramos nacido en China, es poco probable que supiéramos del mundo o tanto sobre la historia del mundo europeo, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque nuestro mundo, nuestro conocimiento sobre la realidad, sobre la historia del mundo, pasa mucho, o está muy influenciado, por no decirle colonizado, por el mundo europeo, ¿no es cierto? Y nuestros relatos en particular están muy influenciados, nuestras formas de vida, ¿sí? Puede ser que ustedes no sean católicos, ni apostólicos, ni romanos, pero estamos muy influenciados por esa constitución, o por esa cultura que nos ha atravesado durante tantos siglos, ¿sí? Bueno, las instituciones, como están constituidas por personas, les pasa lo mismo. Toman en definitiva, lo que les estoy queriendo decir es que toman en definitiva un poco de la caracterización de sus individuos participantes, digamos, de las personas que participan de esa organización. Y a veces lo hacen conscientemente, pero a veces ese relato que construye la organización o la institución es absolutamente involuntario. Bueno, en esta materia lo que analizamos es el relato que se construye dentro de las organizaciones. Y lo que analizamos y lo que tratamos de estudiar, en definitiva, es si ese relato puede ser modificado. Y ahí viene la parte donde el texto, ¿sí?, de comunicación en las organizaciones sociales nos propone el cambio social. Tomémoslo como lo siguiente. No siempre una organización está buscando el cambio social, pero sí, quizás, muchas veces o más cotidianamente lo que busca es influir sobre determinadas decisiones, sobre personas particulares o sobre el Estado o sobre, en este caso, qué sé yo,
nuestras organizaciones sociales más cercanas quizás quieran influir sobre el municipio, o quieren concientizar sobre un determinado tema, o su temática es, por ejemplo, qué sé yo, sobre el medio ambiente, entonces necesitan que cambiemos nuestras conductas en un determinado sentido. Todo eso que esa organización construye, ese relato que esa institución construye, es lo que nosotros vamos a estar mirando y analizando en la materia. ¿Sí? ¿Mucho despelote hasta ahora? Perdón. Germán. Eso sería como, intuyo que vendría a ser como un factor psicológico, ¿no? ¿Por qué decís un factor psicológico? Como que intentan, algunas sociedades o organizaciones es como que intentan modificar desde su, digamos, desde su, ¿cómo podríamos decir? Desde su eslogan o desde su argumentación, es como que intentan penetrar en la parte psicológica del individuo para cambiar hábitos o para consumir un producto o para modificar patrones de conducta. Es como que apunta a lo psicológico. Al menos lo veo así. Sí, puede ser, digamos, sí. Entiendo lo que vos estás planteando, Germán, es cierto. Y de hecho, muchas, lo vamos a ver más claramente incluso con Eli, la clase que viene, digamos, muchas de las teorías de comunicación, ¿sí? O de las grandes teorías de comunicación, se basaron o tomaron a la psicología como una herramienta fundamental para comprender el comportamiento y para poder influenciar más sobre aquellas voluntades que necesitaban. Ahora, igual, perdón, sí. Por ahí, es que por ahí suena antipático decirlo. Quiero decir, cuando uno dice intentan influir en lo psicológico, pareciera como que lo quieren llevar a uno de las narices, ¿no? La subjetividad sería del individuo, ¿no? No, por pero ahí, digo, toda comunicación, ¿sí? Cuando Andrea estaba hablando, yo anoté la palabra incidencia, seguramente después ella sabe de esto, de lo que es la comunicación para la incidencia, porque esto de querer o de tener como objetivo, por ejemplo, cuando una organización que concientice sobre los derechos de algún colectivo y se plantee que la lucha contra la discriminación, lo que quiere es cambiar las actitudes de las mayorías que están discriminando a ese colectivo minoritario, por ejemplo. ¿Sí? No sé, o dejar de tirar, ustedes son muy chicos, pero muchas campañas para tirar la basura en los cestos, cuando yo era más chica, ¿no? Se utilizaban, usar el cinturón, digo, son todas campañas que se fueron haciendo para modificar hábitos, modificar conductas. ¿Sí? Digo, creo que por ahí a eso apuntaba un poco el compañero cuando dice que tiene que ver con lo psicológico. ¿No? Pues tiene que ver con una actitud individual que se quiere transformar. Sí y no. Sí y no, me dice, no escuchó porque se largó la tormenta. Claro, se largó la tormenta. Sí, en cuanto a la concientización, pero en otras campañas con lenguaje subliminal, intentando tomar una conducta coercitiva y generar un consumo. ¿Entienden? Sí, claro. Por medio de una publicidad engañosa. Sí, también, porque es parte de la comunicación institucional, de las instituciones. Claro. Por eso yo decía que hay diferentes tipos de instituciones. Nosotros en particular nos vamos a centrar en aquellas que tienen no tanto, digamos, no tanto fin de convencimiento, digamos, de lucro en particular, claro, sino que nos vamos a centrar en aquellas que tienen más bien fines sociales. Sí, igual, y que claro, perdón, que la próxima clase, cuando empecemos a ver las teorías de la comunicación, aquellas primeras en las que se hablaba de la comunicación como un estímulo subliminal o no subliminal que provocaba una respuesta.
yo a veces digo, acá por ahí Andrea me dice, no, ¿qué decís? Digo, para los que trabajamos en comunicación, sería mucho más fácil tener herramientas, o sea, van a decir, esta chica es un monstruo, pero sería más fácil si funcionara tan linealmente la comunicación, ¿no? Esto de, bueno, hay un estímulo subliminal que provoca una respuesta. No, es muy difícil. Muy difícil. Esa era mi consulta. En estos casos, cuando las instituciones, organizaciones nos quieren comunicar algo, un pensamiento, una ideología o lo que fuera, es su conocimiento y no tiene una respuesta nuestra, porque no hay un intercambio y también se considera comunicación. Sí, pero sí tiene una respuesta. Lo que vamos a ver más claramente con las escuelas de comunicación la clase que viene es que sí tienen una respuesta, porque en realidad, por más que nosotros no respondamos, es imposible que nosotros eso no lo tomemos como efectivo. Claro, que no. A ver, yo puedo rechazar un mensaje sin necesidad de decirle que no. O puedo aceptar un mensaje sin necesidad de decir que sí. Ahora, lo importante que el texto nos marca es que esos relatos internos y que esa comunicación interna, o esa comunicación, perdón, no solamente interna, sino que esos relatos que construyen las instituciones no solamente pueden cambiar, digamos, la realidad, sino que pueden modificarse. Lo importante que tenemos que saber es que la comunicación es una construcción, y como construcción simbólica también es factible de ser modificada. Es decir, la realidad comunicacional o la realidad de la comunicación de una institución o de una organización es factible de ser modificada. Para bien, bueno, obviamente, y para mal también. Claro, ¿no? Eso ya basaría en cómo lo recepcionamos nosotros y qué hacemos con esa información. Sí, pero gran parte de responsabilidad de lo que vos hagas con la información también lo tiene la forma de comunicar de la institución, ¿sí? Si la institución no comunica bien sus intenciones, sus objetivos, sus valores, es poco probable que nosotros los entendamos bien. Y lo importante de esto, digamos, es que es algo que es moldeable, que se puede moldear. Y la comunicación en las organizaciones, digamos, es interesante ver qué herramientas podemos utilizar nosotros, primero para poder observar cuáles son los niveles de comunicación, las formas de comunicación, las herramientas de comunicación que utiliza esa organización, y después también analizar el grado de eficacia que tiene esa comunicación, ¿sí? Entonces vamos a ir recorriendo la materia, pero vamos a ver que hay nivel interno y externo de comunicación, que no siempre cuando evaluamos la comunicación dentro de una organización vemos la parte externa. A veces la mayor cantidad de problemas dentro de una organización es interna, ¿no es cierto? Y en ese sentido en particular, si los problemas están dentro de la organización porque no tienen buena comunicación a nivel interno, bueno, nada, hay que trabajar en ese sentido, ¿sí? Lo importante es saber que se puede trabajar y que en ese mismo sentido de poder transformar la realidad para hacer cosas buenas, para ser mejor sociedad, también podemos transformar la comunicación para mejorar la organización, para mejorar la forma en que nosotros comunicamos. ¿Por qué no nos ocupamos de la comunicación por ejemplo, no sé, en las grandes transnacionales? Bueno, primero porque no nos convocan, digamos, pero además de eso. ¿Por qué no nos ocupamos de las grandes transnacionales? Porque ellos ya lo tienen equipos interdisciplinarios que se abocan específicamente a esto, a trabajar la comunicación, tanto interna como externa,
Si no, preguntale a Coca-Cola lo que gasta anualmente en trabajar la comunicación, tanto interna como externa, ¿no? Noé, te dejo un minuto, voy a cerrar las ventanas para poder escuchar algo, porque si no, no voy a terminar los gritos acá adentro. 5 minutos, un minuto. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda que podamos aclarar. Profe, yo quería preguntar, por ejemplo, esto que estamos relatando ¿sería parte también de la comunicación informativa o instrumental? Esto, lo que hacen en cuanto, por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, la comunicación de cualquier institución tiene una parte que es informativa o instrumental, que sería esta mera transmisión de información, y lo que plantea el texto es por ahí la necesidad de también proponer el otro tipo de comunicación, ¿sí? Este modelo que lleva más al intercambio con el otro, a la construcción colectiva, y especialmente en las organizaciones sociales. Pero ojo que esta idea de participación del otro también la toman las grandes empresas, digo, como contrapartida, ¿no? Los estados les cuesta un poco más, digo, lo que es la comunicación de los estados, especialmente de la parte ejecutiva, ¿no? De un municipio, de una gobernación, pero se plantea mucho la participación del otro, porque también los receptores cada vez requieren más de esa participación, ¿sí? Cada vez nosotros queremos formar más parte de, nos gusta, por ejemplo, nos gusta mucho si Netflix, que es una entidad privada, que gana suficiente dinero, que nos conteste cuando nosotros escribimos en sus redes sociales y nos sentimos parte, ¿no? de esa comunidad. Esta idea de comunidad también se cruza mucho con la idea de comunicación institucional, la creación de comunidades. Entonces están, para hacer como bien los dos extremos, una organización social, y del otro lado, por ejemplo, la marca esta del iPhone, también mucho dinero en publicidad, pero también que eso sería la comunicación más instrumental, por ahí la publicidad tradicional de sus productos, y después también distintas herramientas para que nos vayamos sintiendo parte de una comunidad. Yo no, porque no tengo iPhone, pero los que tienen les gusta mucho, lo defienden, ¿no? Toman sus valores. Esto por ahí tiene que ver más un poquito con lo que es construcción de marca, y no me quiero ir, pero que sepan que también esas grandes empresas empezaron hace rato a utilizar la comunicación en el sentido de compartir, ¿sí? Para construir su relato también. Y esto que decía Andrea, de que ellos ya lo tienen trabajado. Entonces, nosotros vamos a los que por ahí lo están necesitando un poco más, porque muchas veces las organizaciones sociales, la mayoría de las veces, decían acá, es una unión de personas y sus voluntades. No sé, un grupo de padres que tienen, no sé, hoy veía el partido ayer de River, cuando los jugadores se tapaban los oídos, no sé si alguno lo vio, tenía que ver con concientizar sobre la hipersensibilidad auditiva. La hipersensibilidad sensorial auditiva es una condición que muchas veces se da en personas que tienen autismo o algún tipo de trastorno del desarrollo. Entonces, eso lo organizó un grupo de padres, y quizás en ese grupo de padres hay alguno que sabe de comunicación porque es su profesión, pero no hay grandes equipos, ¿sí? Y estoy hablando de una organización bastante grande que pudo llegar, por ejemplo, a que alguien de River Plate le diera bolilla, digamos, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con las voluntades, con que yo conozco a alguien que me pueda ayudar, y así se va armando. Y la idea de esta materia es que ustedes puedan ver cómo trabajan las organizaciones, pero también después proponer alguna idea para encauzar, no voy a decir mejorar porque por ahí queda como medio chocante, pero sí darle alguna herramienta más
para la construcción de su comunicación. Sí, exactamente. Nosotros lo que vamos a analizar en comunicación institucional es, vamos a ponernos como en el rol, se llama técnicamente auditores, ¿sí? Como que vamos a hacer auditorías de comunicación. Pero esta en realidad rol es el de observar, el de analizar y analizar la comunicación, o sea, a las instituciones desde el ámbito de la comunicación, para poder proponerle a esa organización herramientas más eficaces para los objetivos que tiene, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que nosotros nos paremos como auditores, ¿sí? Bien, hoy me dijeron que hay personas de la tecnicatura en acompañante terapéutico, ¿no es cierto? Bueno, entonces la gente de acompañamiento terapéutico me podría decir, pero ¿para qué? ¿Por qué me sirve a mí esto? ¿Para qué? Yo no conozco persona alguna, y más en acompañamiento terapéutico, que no trabaje en vínculo, no solamente con otro, sino que a través de instituciones. Y es necesario que nosotros sepamos y aprendamos el rol de las instituciones y a manejar herramientas de comunicación para mejorar nuestro vínculo desde lo vincular, ¿sí? desde esta óptica que nosotros queremos darles, desde la comunicación vincular, de mejorar y hacer más eficiente la comunicación de esa institución en particular quizás, pero desde nuestro rol como profesionales dentro de esa institución. Ahora, el licenciado en Ciencias Políticas, o la compañera que empezó a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas, me podría decir, bueno, pero yo qué hago? Bueno, ¿Profe? Sí, Graciela. Perdón, buenas noches. Por ejemplo, yo voy a ser, si Dios quiere, acompañante terapéutica. Y sí me interesa mucho, y yo ahora que estoy escuchando todo esto, lo vengo como haciendo sin saberlo, lo que comentó la profesora Noé. Yo tengo en el Facebook muchas instituciones de papás con niños con Asperger, TDAH, autismo, y para las fiestas, por ejemplo, siempre proponen ellos que ayudemos a concientizar sobre la pirotecnia, los ruidos, las luces, y es una forma como un granito de arena, ¿no? El compartir en el Facebook para que otra persona se vaya enterando lo de los adornos azules en las puertas, para que sepan que hay un niño o más con autismo, y que seamos un poco solidarios, o también con esas otras organizaciones de los animales que también proponen lo mismo de la pirotecnia. Digo yo, como para no saturarlos de información, lo que necesitamos es que en esta primer clase puedan entender que no solamente no hay una sola noción de comunicación, pero que esa noción, esa construcción de relatos es fundamental para la vida, no solamente en la sociedad, sino para nuestra vida profesional. La comunicación va a ser una herramienta fundamental en nuestra vida profesional, ¿sí? Y la propuesta que hace la cátedra es que empecemos desde la práctica a hacer cosas, digamos, no que hablemos de la comunicación solamente en abstracto, ¿no? Sino que podamos hacerlo observando, quizás un poquito de laboratorio, ¿no? Porque, digamos, pero la universidad tiene un poco de esto de que siempre hacemos como ensayos, pero probamos, a fuerza de prueba y error funciona esto. Yo les quiero dejar, para que entendamos también desde el punto de vista un poco, a ver, humano, lo que significa el tema de los relatos. Les quiero dejar, quiero que lo vean ustedes después. Denme un minuto porque tengo que buscarlo de vuelta por acá. Perdón,
quiero dejarles un video, no quiero que lo vean, no lo vamos a ver ahora porque son 26 minutos y se me va a dormir todo el auditorio, pero les quiero dejar en particular ese video porque habla sobre algo que me gustaría que también reflexionen, y que es el peligro del relato único. Y el peligro del relato único a ver si puedo... Acá. Ya se los estoy compartiendo. Writing's not that easy, but Grammarly. A ver, perdón. Lo tenía preparado, pero no tan preparado. Bien, se los voy a dejar acá. En el chat. Este video, que dura 19 minutos, en realidad es como una especie de esas charlas TED, ¿sí? Y la charla TED tiene que ver con una escritora, se llama Chimamanda Adichie, es nigeriana, y Chimamanda Adichie, bueno, básicamente es una feminista muy conocida, pero no está en este video específicamente tomado por el lado del feminismo, sino que tiene que ver con este hecho de creer el relato que nos hacen sobre las cosas. ¿Ustedes se acuerdan? Si yo les pido ahora que piensen en el mapa mundi que nos da, con el cual nos enseñaban en la escuela, ¿sí? ¿Dónde ubican ustedes a la Argentina? Díganmelo, abren el micrófono y me cuentan. Abajo, básicamente. Abajo, abajo. ¿Y dónde abajo? Hemisferio sur. Hemisferio sur. Claro. Y acá Ailén dice una mirada eurocéntrica tiene el mapa. Claro que sí. Tiene, digamos, si yo les compartiera un mapa acá, ahora, en este preciso momento, nos daríamos cuenta. Ahí está Noelí de vuelta. Hola, Noé. Me fuiste. Sí. Bueno, si yo les pusiera el mapa acá en particular, si les compartiera un mapa mundi, todos veríamos que Argentina es como una especie de lonjita, ¿no? Incluso más pequeña que Europa. Me encantan los mapas con los que estudiamos, porque Europa es enorme. Y la verdad, en ese mapa, ¿no? Y la verdad es que Europa es bastante más chico que Argentina, y bastante más chico que América en particular. Yo no culpo a los europeos de ponerse más grandes en el mapa. Lo que me pasa es que nos terminamos creyendo el relato de que efectivamente nuestro país estaba en un pedacito chiquitito abajo y que éramos además... Profe, sí. Soy Mauricio. Yo tenía un profesor cuando terminé el colegio, no me sale el nombre ahora, él decía que si recortábamos todos los países de Europa, entraban justo en Argentina. Claro. O sea, si agarrábamos un mapa y recortábamos todos los países que conforman Europa, entraba justo en el territorio argentino, que no era tan grande como parecía. No, porque no es que parecía, es que nos muestran que es así de grande. Nos convencieron, a fuerza de que ellos nos hacían los mapas, ¿no? Y tenían los profesionales para hacer los mapas, nos convencieron, porque en definitiva, ¿qué es un mapa? Sino un relato político sobre una determinada realidad. Ahora, la realidad es como lo que decíamos al principio. Yo podría decirle a una persona pobre, marginal, excluido, vulnerable,
carenciado, asistido, ¿sí? Y depende de mi mirada sobre el mundo, de cómo yo voy a interpretar esa realidad. El problema nuestro es que, bueno, nos compramos esa mirada sobre el mundo. Y lo que hace Chimamanda Adichie, y por eso se los quería compartir, ¿sí?, es plantear que nos empecemos a preguntar si esto está bien que suceda, que haya un solo relato sobre las cosas. Si yo les pregunto, por ejemplo, ahí les vuelvo a pasar el link para que lo... No, para Laura Cortés, pero perdón, yo quiero enviárselo a todos y me salió nada más que para una persona. Ahí está. Si yo les preguntara ¿qué es lo primero que les sale cuando les hablo de África? ¿Qué es lo que piensan? No importa. Quiero que lo primero que les salga. ¿Qué Pobreza. Sí, pobreza, marginalidad. Falta de agua. En Shakira. Hambre. Perdón. Shakira, claro, también Shakira. En la Muy canción bien. Bueno, no es casualidad que lo primero que pensemos cuando pensamos sobre África no salga la palabra pobreza. Con mayor razón, les pido por favor el ejercicio de que miren el video de Chimamanda, porque ella es nigeriana, es de África, del continente africano en realidad, y hace una muy interesante reflexión sobre esto de los relatos, y fundamentalmente cuando esos relatos son únicos. Una de las conclusiones a las que ella llega, y no les quiero spoilear el video, porque la verdad que dice 10 cosas, habla además mucho más interesante que yo, digamos, así que mírenla. Una de las conclusiones a la que llega, sí, el video se llama El peligro de la historia única, pero ahí pasé el link. Una de las conclusiones a la que llega es, cuando vos querés dominar a un pueblo, cuando vos querés dominar a una nación, contale la historia, contale su historia, porque de esa manera vos vas a formar el relato de esa nación. ¿Qué es una nación si no es, en definitiva, una gran institución llena de personas que quieren ir o persiguen más o menos un mismo fin? ¿Sí? Lo que nosotros vamos a estudiar, en definitiva, son instituciones a menor escala, pero lo que no podemos y tenemos que ser conscientes es que no hay un solo relato posible, y que por suerte los relatos pueden modificarse. Bien, no hay grupo de WhatsApp, no. O sea, sí, entre ustedes pueden armar todos los grupos que quieran, pero no, me resisto absolutamente, porque quiero seguir llevándome bien con todos y todas. Por eso no me incluyo dentro de un grupo de WhatsApp, digamos. Quiero seguir con ustedes durante este cuatrimestre y es más, que nos saludemos cuando podamos estar en la presencialidad, que nos volvamos a saludar y digan, che, la profe, qué bueno. No, sí. consulto, la que mandó el mensaje fui yo, la del grupo de WhatsApp, me consulté, porque, por ejemplo, hay una de las materias que tiene un grupo de WhatsApp en donde los únicos que pueden escribir son los administradores, que en este caso son los profesores. Capaz, no sé, está bueno poder pasar info por ahí. Sí, yo lo siento, Nati, pero no, mira, creé de todas las formas posibles, y te lo digo como periodista y como comunicadora. Creo que una de las peores herramientas de comunicación que se ha inventado sobre este mundo es el WhatsApp. Los correos electrónicos también te llegan casi tan inmediatamente, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo quería comentar que yo hice el CPU con la profe y de verdad responde cuando le mandás, y si le tenés que volver a mandar, ella te vuelve a responder, y la verdad que el campo virtual está siempre actualizado, así que yo no tuve inconvenientes.
Tal vez otros profesores son más colgados y requieren un grupo de WhatsApp. Yo no tuve inconveniente. Gracias. Me hace bien escuchar eso. Bueno, no. Vamos a tratar de comunicarnos de todas las maneras posibles, pero incluso en la presencialidad, sí, lo digo ahora seriamente y con respeto, digamos, no está bueno, no está bueno, ni que ustedes tengan mi WhatsApp, ni que yo tenga el de ustedes. No, está bien, manejémonos por correo electrónico. Sí, el correo electrónico es casi una misma herramienta. Ahora, si ustedes quieren formar y conformar entre ustedes un grupo de WhatsApp, no tengo ningún problema, háganlo, digamos, eso es parte de cómo... Ahora, la verdad, les sigo diciendo, me parece la peor de todas las herramientas de comunicación que ha inventado la modernidad, o esta modernidad, digamos, o esta sobremodernidad, ya no sé cómo llamarla, pero es eso. Bien, Noé, ¿nos queda algo? Sí, que estudien mucho, que lean los textos. Sí, que lean. Que se metan para hacer el trabajo de lectura, que es un cuestionario autoadministrado, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Y que después comiencen con el trabajo de clase, y bueno, agarrando el ejercicio de toda la semana, ir llevando la lectura al día. No son lecturas muy largas tampoco, las obligatorias, así que van a tener un tiempo. Y bueno, para la clase que viene tenemos el mismo link de acceso, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, el enlace que usaron para esta reunión es el mismo que vamos a usar hasta el fin del cuatrimestre. Es así. Que sirve, todavía sirve, así que vamos. Perfecto. Para el momento en que Germán se gane la licuadora, le entreguemos la licuadora al final del cuatrimestre. Bien. Preguntan por la... No, me sale tomar lista, como cuando estábamos en la primaria. Sí, para el presente. Bueno, no, lo que vamos a hacer, ¿no?, es tomar copia de la pantalla de los nombres que están en el yo lo intenté y medio que no pude. Bueno. Porque no me salían todos pero sí. Hubo compañeros que avisaron que no se habían podido conectar o demás. Cuando tengan problemas de conexión o que no se pueden conectar, avísennos, mándenos un mensajito. No importa si, digamos, a ver, nadie los va a obligar a estar en el espacio sincrónico, pero la verdad es que el espacio sincrónico es irreemplazable, porque al no tener presencialidad, el espacio de intercambio de excelencia es este. Así que yo les recomiendo que... sí, Germán, todos tenemos. Pero no, era para recordarte que te ganaste la licuadora. Bien. Les recomiendo que todos nos juntemos en este espacio, que se agenden estos espacios y que sigan las lecturas. ¿Sí? Bien. Sin mucho más, y no para distraerlos más, los dejamos para la clase que viene. Cualquier duda nos consultan a través del correo o a través de mensaje interno del campus. ¿Sí? Una pequeña consultita, profe. Sí, claro. Todas las clases son sincrónicas. Vamos a tener clases todos los jueves. Todas las semanas, sí, señora. Listo, porque hay algunas materias que tenemos una semana sí, otra semana no, por eso pregunto. Me quedaba esa duda. Todas las semanas, porque nos convence. Sí, son clases, vamos a tratar de hacerlas un poco más cortas hoy porque, bueno, era el inicio y qué sé yo, pero vamos a tratar de hacerla que dure 1 hora, como mucho 1 hora y media. No, ¿sí? Pero está bueno que tengamos todas las semanas porque para ir siguiendo todos los temas es más cómodo. Sí, la verdad que sí. Y nos convencimos de eso el cuatrimestre pasado, así que sí, lo hacemos, porque además son muchas personas y tenemos que tratar de acompañarlas a todas, ¿sí? No se los dije hoy, pero se los digo ahora. Muchas veces les agarra así como una especie de crisis
y deciden abandonar la materia. ¿Está bien? Entonces yo lo que les propongo es que esa decisión no la tomen en soledad. Y que, porque en general, les voy a decir por experiencia, que esa decisión es una decisión errada. Traten de comunicarnos antes de irse sin que nos enteremos. Traten de mandarnos un correíto y nosotros con ese correo podemos tratar de ayudarles de alguna manera, ¿sí? Y bueno, si vemos que no, obviamente van a ser bienvenidas y bienvenidos en cualquier otro cuatrimestre, pero no lo hagan como con ese ámbito de no, yo con esto no puedo, no entiendo nada, no, me perdí. No, cuando es así, por favor, no tomen esa decisión en soledad, nos consultan, ¿sí? Aunque sea, nos avisan y ahí tratamos de dar una mano. Bien, un gusto estar con Noelí, la verdad que nunca había compartido, somos compañeras de la Universidad en Lomas, pero nunca habíamos compartido un aula. Te agradezco mucho, Noé, haber estado acá, y les agradezco a todas y a todos que se tomen el trabajo y este gran esfuerzo que yo sé que cada una y cada uno de ustedes está poniendo para cursar una carrera universitaria. Sé que no son las mejores circunstancias para que podamos conocernos y podamos iniciar una profesión, pero les puedo asegurar que vamos a salir, no sé si mejores, pero súper entrenados para afrontar cualquier tipo de dificultad. Así que les agradezco que estén acá y que se hayan animado, digamos. Profe, una consulta. Dime. No sé si se me escucha. Sí, de comunicación en las organizaciones sociales, que atrás tienen preguntas para reflexionar, eso queda solamente para nosotros. Sí, no, es porque el libro, es porque un manual y entonces el capítulo abarca eso, pero no, los ejercicios son los que nosotros les proponemos y me quedó esa duda nada más. Sí, no, está muy bien la duda, Wanda, la verdad, muy bien, pero porque lo habían hecho varios en realidad la consulta, pero no, nosotros siempre identificamos, además, ¿sí? Este cuatrimestre en particular tienen actividades de lectura y actividades de clases, o sea, trabajos prácticos individuales y trabajos prácticos grupales que son obligatorios. Una pregunta, a ver si lo anoté bien, porque esto lo anoté mientras estoy hablando. El trabajo de lectura se tiene que hacer antes de la clase a la que vamos a asistir. Sí. Que es esa autoevaluación que está en el campus. Sí, siempre son pocas preguntas, pero que focalizan 5 preguntas serán hacer, sí. En este caso son 5, quizás la semana que viene sean un poquito más, pero siempre son con, digamos, múltiple choice, son sencillas, pero si no leíste el texto, es poco probable que lo puedas resolver. Así que lo que te invita esa autoevaluación es a tener leído el material. Claro, a tener la lectura al día, ¿sí? Lo que necesitamos, en definitiva, es que ustedes tengan la lectura al día. Y en cuanto al otro trabajo, que es un TP obligatorio también que figura en el campus, en ese tenemos el transcurso de la semana posterior a la clase para hacerlo. Exactamente. Perfecto. Y si no llegan, no tienen algún problema, nos avisan, pero traten de cumplir con eso también, ¿no? En tiempo. Es el ritmo que uno va tomando. O sea, para el jueves que viene tenemos que tener los 2 trabajos hechos y posterior va a venir el siguiente, el tercero. ¿Correcto? Sí, el miércoles que viene seguramente. En realidad en esta semana se suma el tercero. Sí, exactamente. Claro. Sí, mañana. O sea, el jueves que viene van a tener que tener hechos 2 de lectura y 1 de clase. Y 1 entregado. Genial. Claro. Estamos bien. Entonces. Exactamente. Acuérdense que a partir de esta semana el ejercicio de lectura, digamos, el trabajo práctico de lectura va a estar colgado no en la solapa de comisión, sino que en la de clase, ¿sí? Porque estos dos trabajos de esta primera clase figuran en comisión. Sí, y lo que pasa es que es muy complejo, como tenemos muchas comisiones, ¿sí? Nosotros tenemos 12 comisiones, entonces es muy complejo repetir y trasladar.
Sí, subirlo por comisión. Entonces lo colgamos es más fácil porque también nos queda todo junto, el material a leer, las autoevaluaciones, el trabajo a entregar. Parece más práctico, sí. Gracias, Natalia, sos una optimista. Sí, no sé, a mí me pareció menos engorroso de decir, me olvidé de buscar en tal solapa, no sé, me parece como más práctico, más organizado. Sí. No, la idea de las solapas por comisión es que haya otro espacio de intercambio de la comisión en particular, ¿sí? Claro, péguense una vuelta cuando van a la clase, después se dan una vueltita a comisión, y fijan si hay algo, y si no hay nada, siguen, y ya está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, un abrazo a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana y buen comienzo en todas las materias que hayan cursado, digamos. Bueno, buena semana. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias.